la cayó la persona. llamada. Bien, vamos con un video que tenemos ahí de Publio Cortés, quien ayer precisamente hablaba de un aspecto de el código electoral relacionado con, ¿lo tiene? Con la postulación de los candidatos presidenciales en partidos que tienen más de 100.000 adherentes. Escuchemos lo que decía Publio Cortés. No hay una norma en el Código Electoral ni en la Constitución expresa que diga que cuando deja de ser idóneo o participar un candidato a la presidencia de la República, necesariamente debe ser reemplazado por un candidato a la vicepresidencia de la República. No hay, a mi juicio, una norma que diga eso. Me dicen, y creo que es un planteamiento interesante, no para nada descabellado. Dice, bueno, Publio, tú estás equivocado porque el artículo 362 del Código Electoral dice que cuando los suplentes, cuando el principal se le quita la idoneidad para correr, el suplente puede subir. Y parece, es una norma que confunde. Yo creo que no aplica. Yo creo que no aplica porque el vicepresidente de la República no es un suplente a presidente solamente. Tiene entre sus funciones, verifiquen el artículo 185 de la Constitución, sí tiene entre sus funciones reemplazar al presidente, también lo dice el 177, pero no es la única función. El vicepresidente de la República también puede asistir con derecho a voz al Consejo de Gabinete y solo se gana ese derecho si corre y gana una elección para vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República en sí mismo es un cargo de elección popular que tiene sus propias reglas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. El artículo 362 del Código Electoral, si se lo aplicamos a la situación, entonces el señor Mulino podría correr solo y no llevar a su vez él un vicepresidente, según el 362 del Código Electoral. Eso, que es lo que el 362 permitiría, es totalmente inconstitucional porque nos llevaría a una lógica del absurdo. Porque tendríamos un país que si el señor Mulino gana, no tendría vicepresidente de la República. Y lo peor es que el artículo 177 de la Constitución Política dice que en el mismo día, bueno, no dice expresamente en el mismo día, pero dice que se escogen de la misma manera, es decir, en el mismo día, la misma mecánica electoral, un presidente y un vicepresidente. Se escogen en el mismo día. Entonces, el señor Mulino no puede correr solo sin llevar al vicepresidente, porque si llega a ganar, que es una posibilidad, evidentemente es una posibilidad, si el señor llega a ganar, el país no va a tener vicepresidente y se va a violar la norma constitucional que dice que tienen que elegirse los dos el mismo día. Un análisis de un abogado que fue miembro del Partido Panameñista, ya hoy no lo es, que fue director general de ingresos. Aquí tengo a Javier Ordinola, que es estudioso de la materia electoral. ¿Qué piensa usted, señor Ordinola? ¿Puede o no, sin haber ido a una primaria, el señor Ricardo Martinelli ser candidato a la presidencia? Digo, el señor José Raúl Mulino ser candidato a la presidencia de la República. Micrófono, Javier, micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, gracias Álvaro, gracias. Muy buenos días a la panel que te acompaña. Siempre un gusto participar para tratar de hacer un poco de docencia en los programas que tú conduces. Así que es un placer. Sí, desde ayer escuché los planteamientos que hizo el colega y amigo Publio Cortés en referencia a la situación o a la posibilidad de que José Raúl Mulino pueda acceder al cargo de presidente de la República por toda la situación que se está viviendo con el señor Ricardo Martínez. Coincido con algunas cosas, con otras cosas no. Definitivamente no hay en el Código Electoral una norma o normas
que nos planteen la situación que se está dilucidando en este momento. Debo decir que todo lo que está ocurriendo con la postulación, bueno, no solamente con la postulación, sino con todo el tema del proceso penal del expresidente Martinelli y sus consecuencias en el proceso electoral, pues es un tema completamente inédito. Y no hay una solución o un procedimiento claro para que nuestros organismos electorales puedan resolver este tema. Con respecto a lo planteado por Publio, pues debo decir lo siguiente. En efecto, el vicepresidente no es un suplente como tiene cualquier otro cargo de elección popular. El suplente para los cargos de diputado, alcalde y representante de corregimiento, y en muy pocos casos en donde se escoge concejal, en los distritos donde se escoge concejal, el suplente lo que viene a hacer es una figura que va a reemplazar al principal, digamos, en sus ausencias, ¿verdad? Ya sean permanentes o sean temporales. El vicepresidente de la República, si bien cumple también esta función, pues la Constitución política define una serie de funciones que pues puede llevar a cabo según las disposiciones constitucionales que rigen la materia. Hay que plantear lo siguiente: el vicepresidente no es, o la escogencia del vicepresidente no es una elección aparte. Usted no escoge el día, o no va a escoger el día 5 de mayo un presidente y un vicepresidente. No, esa es una nómina que usted escoge y que fue postulada en el momento que indica el Código Electoral en su momento como un binomio, ¿verdad? El cargo de vicepresidente no se escoge por primaria, lo designa el aspirante o el candidato a la presidencia de la República, y esa designación sí debe pasar por el tamiz de un organismo interno del partido, quienes al final dan su ok o su visto bueno a esa designación que ha hecho el presidente de la República. La situación que se plantea es la siguiente. La sentencia del señor Ricardo Martinelli ya se encuentra ejecutoriada. Por consiguiente, el señor Ricardo Martinelli, en este momento en que esa sentencia se encuentra ejecutoriada, pues ya no reúne el requisito de no haber sido condenado por delito común a más de 5 años a través de sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Lo que se plantea es la posibilidad de que el Tribunal Electoral, utilizando el mecanismo idóneo, no es que declare inhabilitado. A mí el término inhabilitado no. Yo uso imposibilitado. Es que hay una prohibición constitucional. Una especie de, habría como una especie de nulidad que ha surgido, una nulidad absoluta de la posibilidad de poder seguir siendo parte del proceso electoral de la elección de presidente, porque ha surgido un elemento que no le va a poder permitir ejercer la función de presidente. Ahora bien, el tema no es el por qué es claro, el 180 constitucional es claro. El tema aquí es cómo en efecto, después de haber recepcionado una postulación que el Tribunal Electoral califica como buena, porque en efecto en ese momento cumplía con los requisitos constitucionales para optar por el cargo, se somete dicha postulación al periodo de impugnaciones y en enero también supera este periodo de impugnación, porque tampoco había la causal para poder presentar una impugnación a su postulación. Y en enero de este año, el Tribunal Electoral pues emite un boletín electoral en donde publica todas las postulaciones que se encuentran en firme. Ok, voy a dejar un momentito el caso del lado de Martinelli a un lado. Suponiendo, y que en efecto es lo que debe
al final ocurrir porque sea el procedimiento al cual se aboque el Tribunal Electoral para hacer efectivo, digamos, la no posible participación del señor Martinelli en la papeleta, pues alguien tiene que asumir el cargo principal, ¿verdad? Y como señalé en principio, no existe una norma en el Código Electoral que apunte en dirección a lo que está ocurriendo. Hay normas que plantean qué es lo que ocurre cuando un candidato pierde su idoneidad para el cargo al que fue postulado. Por ejemplo, si el candidato que pierde esa idoneidad es el candidato principal, pues el suplente asume el cargo de principal, y si es a la inversa, o sea, el suplente el que pierde el cargo o pierde la idoneidad, perdón, entonces el principal iría a asumir. Y esto ocurre porque ya no hay tiempo, porque ya los periodos vencieron para poder realizar una nueva postulación. El Código Electoral es claro. El Código Electoral manifiesta que la última oportunidad que hubo para postular fue en el mes de octubre, tomando en consideración postulaciones que no se decidieron a través de primarias, que fueron, que esto para mí es tan perjudicial, que fueron reservadas, porque yo no siento que un cargo de elección popular de un partido debiera reservarse, porque elimina la posibilidad de la participación de la membresía en la escogencia de sus candidatos. En ese periodo de octubre se podían hacer esas postulaciones. También se podían hacer cuando cualquier candidato hubiese sido inhabilitado, cuando cualquier candidato hubiese renunciado, y la única opción que hay para poder sustituir a un candidato es por la muerte de este, y esto ocurre también, según disposiciones del Código Electoral, hasta el 5 de abril. O sea, hasta el 5 de abril, si cualquier candidato fallece, existe la posibilidad de que pueda ser reemplazado. Entonces, ¿qué hacemos, pues? No puede haber reemplazo porque los tiempos... ¿Se queda sin nómina presidencial RM Alianza? ¿Si Martinelli es inhabilitado? Si Martinelli al final se determina que no va a correr, porque al final eso es lo que debe ocurrir. Tómese el tiempo que se tenga que tomar y tómese el procedimiento que al final opte el Tribunal Electoral. A juicio mío, el señor José Raúl Mulino va a tener que cumplir la función de candidato principal. ¿Qué dice Ana Matilde? Bueno, buenos días, Ordinola, y a todos los que nos escuchan. Para mí siempre este tema ha resultado muy sencillo. Hay una nulidad de la candidatura, un efecto de nulidad en la candidatura de Ricardo Martinelli por el mandato constitucional que prohíbe la participación, o sea, ser elegido, lo cual significa que no puede estar en la papeleta ni aspirar una persona condenada por delito doloso de 5 años o más a pena privativa de libertad por sentencia en firme ejecutoriada de un tribunal competente, ¿no? Ese es el caso. Entonces, no importa el procedimiento que el Tribunal Electoral, y en esto quiero hacer un paréntesis para señalar que todos los eventos electorales o con implicaciones electorales que se vienen dando desde hace unos años están autoflagelando la credibilidad del Tribunal Electoral por sus imprecisiones, por sus dilaciones, por sus ambivalencias a veces, decir una cosa y después corregir, lo que acaba de pasar con el debate, ¿no? En efecto, ese es otro tema que me parece no había ninguna complicación. El debate es presidencial, por lo tanto, quien no puede ser presidente no puede estar en el debate presidencial. Haga el debate con todos los demás candidatos, deje el espacio vacío y punto. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si usted habilita al señor Mulino sin haber desactivado la candidatura que está prohibida de su principal, usted está poniendo al señor Mulino entonces en doble posición y va a tener que debatir, porque en el debate de vicepresidentes también tendría que ir, porque él todavía no es el candidato presidencial. Entonces, ¿ves la confusión? Entonces uno se pregunta, ¿por qué, ley y punto, y hay que cumplirla? El árbitro no tiene claras sus funciones? ¿Por qué el árbitro permite que la gente siembre dudas sobre su actuación? Entonces yo creo que ahora, independientemente de lo que ocurra con el tema de los debates, el simple hecho de que Ricardo Martinelli ya no puede ser candidato presidencial, inmediatamente sube a José Raúl Mulino como vicepresidente para
la candidatura presidencial y en efecto correrá sin vicepresidente. Y una vez en funciones designará al ministro que hará las veces de vicepresidente o el que lo puede escoger en cualquier momento. La Constitución eso es amplia, hay jurisprudencia también. Él puede designar a un ministro encargado de la vicepresidencia en el momento que lo considere para que reemplace cualquiera de sus ausencias. Así que yo no veo tampoco cuál es la complicación con eso. Ordinola. Sí, con respecto al tema de la existencia de un vicepresidente de la República, yo no siento que es un tema de tan vital importancia. Supongamos que se escoge una nómina y penosamente ese vicepresidente a los días de jurar el cargo fallece, pues el presidente va a tener que asumir y cumplir su rol solo. Y yo no siento que el Ejecutivo o el órgano ejecutivo tendría su función no se vería perjudicada si en efecto no existe la figura de un vicepresidente de la República. Y en el caso que nos llama, que es el tema de el término que se está utilizando, inhabilitación, ustedes usan otro, ahora con la sentencia ejecutoriada, la jueza Valoisa Martínez debe enviar ya una nota formal a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Y qué procede? ¿Ellos inmediatamente comunicar o tendrían que realizar un proceso? ¿Qué piensa? Sí, porque ¿proceso? Aquí se habló de un proceso. No. Es que no se pueden inventar trámites o pasos. Y ahora pues podemos escuchar a Ordinola también, pero yo creo que él va a coincidir conmigo. Esto es sumarísimo, porque este es el cumplimiento de un mandato constitucional. Es decir, ¿hay una consecuencia, una implicación electoral? Sí. ¿Por qué? Porque las inhabilitaciones políticas de los derechos políticos solo las dictamina el Tribunal Electoral. Pero es que esto es más arriba que una inhabilitación. Esto es una prohibición constitucional. ¿Cuál sea el mecanismo que utiliza el Tribunal Electoral para decirle, señor fulano de tal, usted queda fuera de la contienda? Eso es otra cosa, pero eso es de mero trámite, porque es solamente la comunicación de la decisión producto de la acción, producto de la decisión judicial, lo que está en la sentencia. La sentencia tiene que cumplirse y lo que necesitamos hacer, como acaba de hacer los Estados Unidos, demostrar que nadie está por encima de la ley y que realmente quien se fortalece es la justicia, y lo que menos esperamos los panameños es que el Tribunal Electoral, en vía de procedimientos complicados, entorpezca la acción de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria tiene que cumplirse. ¿Se debe girar orden de detención inmediatamente? Una orden de captura pronto como ella tenga la certificación que manda el Tribunal Electoral de que su sentencia está ejecutoriada, está en firme, y empieza a girar sus órdenes de captura. ¿Y sería el señor...? A la DIJ, a la policía. A la Interpol también, en ese caso. Bueno, obviamente que él está aquí, no hay, en teoría, la certeza de que está aquí, no de que anda prófugo. Ahora sí, esa es una modalidad de prófugo también, eso sería interesante analizarlo. Sí, eso iba a preguntarlo. Él se convierte en un prófugo de la justicia, entonces. Mientras él esté asilado, porque esa es otra cosa, él lo pudieron haber convocado a su debate, o si era hoy, el debate, bueno, era mañana, y no estuviera la certificación, ¿verdad? Si él decide ir, él pierde su asilo, su condición de asilado. Si decide no ir, esa es su decisión y simplemente no va. Pero si ya la orden de captura está lista, lo pueden detener en cualquier momento que él salga de la sede diplomática en la que él se ha refugiado. Y tendrá que esconderse todos los años necesarios para que prescriba su pena. Tendrá que vivir escondiéndose. Podrá arreglar todas las cárceles de oro que él quiera, pero serán cárceles. Las podrá acomodar a su manera, y no será una cárcel formal, pero tendrá que esconderse hasta que pase el doble de su pena. Así que lamentable, pero simplemente yo reitero, son actos de cobardía que demuestran que aquellos que son muy valientes para violar la ley, después les falta los huesos para poder ir a meterse a la cárcel. Sí, para cerrar, Javier. Fíjense, es que tal como señalé al principio, todo esto que está ocurriéndonos es un tema inédito y no hay normativa en el Código Electoral que permita una actuación clara. Primero debo decir
que todos los procesos que surgen a raíz de la organización de una elección no surgen de oficio por el Tribunal Electoral. Todos los procesos que se dan o que se ventilan dentro del proceso electoral tienen que ser accionados por el fiscal electoral, por un ciudadano, por un candidato, pero no existe en la normativa la posibilidad de una actuación oficiosa por parte del Tribunal Electoral. Yo veo, y no quiero meterme en el tema penal porque no es lo que yo manejo, pero a mi leal saber y entender, el Tribunal Electoral no es parte del proceso penal. Por consiguiente, yo siento que la jueza Martínez no debe enviar ninguna nota ni ninguna petición al Tribunal Electoral. Es un hecho público y notorio de que en efecto esa sentencia está ejecutoriada y las actuaciones que deben darse a juicio mío por parte de la Fiscalía Administrativa Electoral. Automáticamente. Automáticamente. Lo extraño para mí de todo esto es que hace unos días la Fiscalía Electoral emitió un comunicado diciendo que como que yo no tengo parte o no tengo vela en ese entierro, que es el Tribunal Electoral que debe proceder por sí solo. Y esto me alarma un poco porque en ese comunicado ni siquiera la Fiscalía Electoral indica cuál sería el fundamento legal para que la actuación del Tribunal Electoral sea de manera oficiosa. Y fíjate Álvaro, que esto es tan preocupante que hasta hace unos días, antes de que se rechazara la admisión o no se diera la admisión del recurso de casación en el proceso penal o en la sala segunda de la Corte, yo reflexionaba y me preguntaba, bueno, pero ¿qué mecanismo va a utilizar el Tribunal Electoral al final para poder, en efecto, validar el tema de la ejecutoriedad de la sentencia y disponer de que, en efecto, el señor Martinelli ya no va a poder optar por el cargo a presidente? Y revisando, creo que como por 12,000 veces el Código Electoral, me encontré con unas normas que le dan función al fiscal administrativo electoral y al juez administrativo electoral, funciones que fueron asignadas a través de una ley que en el 1 de febrero de este año cumplió un año, el 615 y el 620, que dicen que el fiscal puede pedir la inhabilitación y el juez electoral debe proceder con esa petición de inhabilitación. Pero como en el medio no existe un procedimiento, el Código Electoral habla que cuando no se dé en el proceso un procedimiento específico, se deben seguir las normas del proceso sumario del Código Electoral. Entonces, si usted se va a verificar las reglas del proceso sumario en el Código Electoral, ahí se habla de audiencia, ahí se habla de la posibilidad de presentar recursos de apelación. Entonces, son temas, Álvaro, Ana Matilde, que van a conllevar que para la próxima Comisión Nacional de Reformas Electorales veamos estos aspectos, corrijamos el rumbo, porque ya hemos visto que estas situaciones pueden darse y nuestro Código Electoral no plantea una salida inserta en su normativa, y que va a ser bueno comenzar a legislar. Y por otro lado, también debo decir que cuando este paquete de reformas llega a la Asamblea Nacional, allá se hacen otros manejos, se cambian cosas, se introducen cosas y no se dan cuenta de que a veces los artículos están correlacionados, y si usted tocó el 90 tiene que revisar el 315, y si toca el 60 tiene que verificar otros artículos. Entonces no es cambiar por cambiar,
porque entonces queda la legislación electoral enredada tal como la tenemos en este Como momento. ha sido hasta ahora, así es. De ahí Gracias. la importancia de una asamblea con un nivel de compromiso elevado, estudioso, que no falten al trabajo, que cumplan las funciones, porque realmente no se puede seguir convirtiendo la asamblea en una notaría de quien preside y quien tiene alianzas, colusiones con el ejecutivo. No se puede porque no avanzamos. Bueno. Javier, muchas gracias. Seguimos en comunicación. A la orden siempre, Álvaro, un gusto. Excelente. Oiga, yo tengo acá, Ana Matilde, dos temas. Quiero que hablemos un poquito del transporte, un tema que le preocupa. Pero usted escuchó al señor Mulino ayer cuando dijo que si él llega a la presidencia de la República, gústele, él dijo Yo que lo escuché. va a Ayudar. al señor Martinelli, y al que le gusta bien y al que no también. Bueno, ese ha sido el talante histórico de él, ¿no? Lo vimos como ministro de Seguridad en los temas con los pueblos indígenas y las decisiones que se tomaron respecto a la suspensión de las garantías constitucionales. Y siempre cuando dijo que la sociedad civil lo que queríamos era cogobernar. O sea, realmente el talante de él siempre ha sido autoritario. Es una deriva muy histriónicamente autoritaria, o sea, que conlleva no solamente expresiones faciales, tonos verbales, la narrativa, sino los tonos de voz, todo eso, ¿no? Entonces es como un meter miedo siempre y decir aquí se hace lo que digo yo. Pero la Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto a los indultos en casos de delitos comunes que no pueden darse. De hecho, usted recuerda, se revirtieron unos dados por la presidenta Mireya Moscoso en su momento. ¿Por qué? Porque eso ya violaba una decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque incluso se inventaron los indultos preventivos, por si acaso te investigan. Una cosa absurda en el sistema judicial. Entonces yo esperaría que haya orden en este país y que la Corte Suprema poco a poco vaya recuperando la credibilidad que había perdido por tantos años de manipulación del Ejecutivo, como se hizo en el periodo en el que estaba Mulino también, y que podemos debatirlo cuando quieran y donde quieran, con respecto a tomarse el Ministerio Público y las normas que ahí se violaron, por las instrucciones de ellos mismos desde el gabinete. Y así que definitivamente esperemos que ya esto no ocurra, y lo que nos está diciendo es, y me imagino le está hablando a sus electores, a los electores de Ricardo Martinelli, lo que les está diciendo es simplemente vamos a darle la vuelta, va a ser la burla de la decisión judicial, y él va aquí a cogobernar, para usar su propia palabra, conmigo, porque aquí lo tendré desde el primer día, digo, ¿no? Te tendré conmigo desde el primer día. Bueno, eso será una burla y tendremos que ver, porque la orden de detención... O sea, quienes hoy hablan de que la justicia está torcida, pretenden torcer la justicia. Bueno, es que ya la torcieron en el pasado, lo único que van a seguir es con sus mismas prácticas. Sí, yo cuestiono la justicia hoy, cuando no les conviene. Pero cuando yo gobierne, voy a torcer la justicia a mi antojo. Así mismo. ¿Habrán otros candidatos a presidente que tendrán la misma postura en torno a la situación del presidente Martinelli? ¿Cabe la posibilidad de que esta sea una pregunta activa de hoy en adelante? La señora Zulay Rodríguez no descartó esa posibilidad también aquí, en este programa. Bueno, son las lealtades comprometidas por los apoyos que hay, ¿no? Obviamente ella también está corriendo por el partido de Ricardo Martinelli para una de las tres posiciones, ¿no? Porque ella es una tricandidata, así que obviamente ahí hay lealtades comprometidas.